Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de bastante importancia desde el punto de vista de la salud pública en Colombia y en la actualidad, y es la problemática de las anomalías congénitas en el recién nacido. Esta problemática, como les dije, tiene un alto impacto desde el punto de vista de la política pública, y debido a eso, el Ministerio de Salud, junto con Colciencias y algunas asociaciones científicas, se tomaron la tarea de generar una guía de práctica clínica que habla precisamente sobre la detección de las anomalías congénitas en el recién nacido. En esta guía participaron de una manera activa la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, junto con asociaciones científicas como la Asociación de Neonatología, la Asociación de Genética Humana, y dentro de ellos una gran cantidad de expertos temáticos y metodológicos para el desarrollo de la misma. Este tipo de guía se desarrolla específicamente bajo unos límites específicos, y es la detección de anomalías congénitas del recién nacido aparentemente sano y a término. Por lo tanto, sobre ese tema o sobre esos límites que nosotros vamos a trabajar. Esta guía tiene unas recomendaciones que cubren aspectos involucrados con la detección clínica y paraclínica de las anomalías congénitas en recién nacidos durante su atención en la sala de partos, en el servicio de hospitalización conjunto, en posparto y en la unidad de recién nacidos, tanto en los niveles 1, 2 como 3. Eso quiere decir que la guía que les voy a mencionar a continuación no está cubriendo aspectos relacionados con la promoción de la salud, con la prevención primaria o la rehabilitación, y tampoco tiene que ver con la atención de la madre gestante en el proceso del parto. Para poder empezar a mencionar lo relacionado con la guía, tenemos que hacer una definición de anomalía congénita. Las anomalías congénitas, que son alrededor de unas 450 patologías diferentes descritas, con la posibilidad de que con el tiempo se vaya incrementando este número, es un grupo heterogéneo de enfermedades que las podemos ubicar desde el punto de vista de anomalías estructurales o alteraciones estructurales, llámese orgánicas, tisulares, y también en sistemas corporales del individuo, pero también estas alteraciones pueden ser de carácter funcional, como en el caso de muchas de las hipoacusias y muchos de los errores innatos del metabolismo. Pero también podemos encontrar patologías de índole anomalía congénita que tienen un aspecto molecular importante, como el caso de alteraciones en proteínas específicas. Uno de estos ejemplos típicos son las talasemias. Existe una gran cantidad de factores que pueden propiciar el desarrollo de este tipo de enfermedades o de este tipo de anomalías, las cuales pueden darse incluso antes del proceso de la concepción del individuo. Eso hace referencia específicamente a padres, papás o mamás, o incluso familias con un background genético de una patología específica. Es decir, cuando hablamos de factores desencadenantes antes de la concepción, podemos estar hablando de personas con determinadas enfermedades genéticas que pueden transmitir esa condición con un patrón específico de recurrencia, llámese dominante, recesivo, ligado a X, mitocondrial, oligogénico o multifactorial. Pero también estas anomalías congénitas pueden ser desencadenadas por elementos que se generan durante la gestación, y específicamente hacemos referencia a aquellos elementos teratogénicos, llámese biológicos, físicos, químicos o propios de la madre, que pueden hacer una disrupción sobre el tejido que inicialmente no presentaba ninguna alteración. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la etiología, la anomalía congénita es también heterogénea, y podemos mencionar que factores de índole ambiental pueden estar presentes en
cerca del 8 al 12% del grueso de la anomalía congénita, mientras que factores genético-cromosómicos pueden estar presentes en cerca del 20 al 30%. Otros elementos etiológicos de índole multifactorial estarían también en el orden del 20 al 30%, y por supuesto hay una gran cantidad de patologías de índole anomalía congénita que tienen un origen desconocido. Con el empleo de herramientas de última generación en diagnósticos moleculares, como es el caso de los arrays de alta resolución de tipo CGH, o incluso estudios de exómica o de secuenciación genómica completa, es probable que ese porcentaje del 40% de patología de índole idiopática o criptogénica, con ese tipo de metodologías podamos colocarles un nombre y un apellido desde el punto de vista de citología genética y pasen a engrosar ese paquete de etiología. Las anomalías congénitas las clasificamos desde diferentes ámbitos, y cada una de las palabras que voy a mencionar a continuación no son similares o no son sinónimas, sino cada una de ellas encierra mecanismos fisiopatológicos diferentes, pronósticos e incluso mecanismos de herencia también disímiles. Una cosa son las malformaciones congénitas, otras son las disrupciones, las deformidades, las displasias, los trastornos metabólicos y las alteraciones funcionales, cada una de ellas haciendo parte del grueso de la anomalía congénita, pero les repito que como tal no son sinónimos. Cada una tiene connotaciones clínicas específicas. Cuando uno trabaja desde el punto de vista de en medicina basada en la evidencia, tratando de buscar los artículos o la evidencia misma, primaria o secundaria, en este tipo de abordajes, tenemos que tener en cuenta que existen palabras que son muy utilizadas en el lenguaje anglosajón, que esto significan lo mismo de anomalía congénita. Esto quiere decir que el defecto al nacimiento o el birth defect que conocemos en la literatura anglosajona es lo mismo que anomalía congénita, que es manejado mucho más en el habla española. Con relación a la clasificación, como les mencioné anteriormente, dependiendo si el mecanismo fisiopatológico está presente, nosotros podemos decir que esa anomalía es una malformación. Y mencionamos el término malformación cuando hay una alteración genética de la organogénesis, es decir, el embrión que ya se está empezando a formar per se ya presenta algún tipo de mutación, ¿sí?, a gran escala o a pequeña escala en su información genética, y eso va a redundar en unas alteraciones en los campos de desarrollo del embrión que a la larga va a generar la anomalía congénita llamada malformación. El otro mecanismo como tal es la disrupción. La disrupción se produce por la presencia de una alteración o de un mecanismo, más bien un mecanismo de índole externo, que lo que hace es destruir un tejido que genéticamente estaba programado para no estar